cuando asumí la investidura de Procurador General de la República, hace ya 4 años, entendí que uno de los retos o de las obligaciones de la entidad era precisamente el de la defensa del interés general. Y eso trasciende la existencia misma de la Procuraduría. Ustedes conocen muy bien cómo ella fue fundada hace 183 años, fue creada hace 183 años por el libertador Simón Bolívar. Y en su creación, allá en la Constitución de 1830, quiso crear un órgano con autoridad y con independencia que fuera o estuviera mejor encargado de la defensa de las costumbres públicas. Textualmente así lo quiso el libertador, aspecto que está y ha estado a través de las vicisitudes históricas y de los movimientos constitucionales, a través de la historia y del tiempo, la defensa de las costumbres públicas. Hoy, desde luego, tiene presentaciones constitucionales diversas, pero encontramos allí la razón de ser de la Procuraduría, y de allí el interés de que sea un órgano autónomo e independiente, con la suficiente autoridad necesaria precisamente para lograr no solamente defender, sino construir la civilidad. No en vano, la Procuraduría tiene una naturaleza bicéfala, así como el águila de los Austria tiene una doble naturaleza. Es sociedad, porque representa la sociedad, y es Estado, porque tiene una serie de funciones públicas, y entre ellas se encuentra la defensa del interés general, de los derechos colectivos, del patrimonio público. Por eso es la máxima autoridad en materia disciplinaria y la promotora y protectora de los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico. Y si hay algo hoy prioritario en el Estado, en la sociedad, que nos preocupa a todos, es precisamente la defensa de lo público, del interés general, llámese como se quiera, si el combate contra la corrupción o la transparencia, en fin, pero tenemos todos la convicción y la certeza que si no logramos defender lo público, si nosotros no logramos construir una sociedad y defender una sociedad donde sea posible el ejercicio de las virtudes cívicas, pues la sociedad cada vez más se nos disuelve, como se nos está disolviendo en la hora de ahora. Y hacemos todos los esfuerzos, pero pareciera como si todos los esfuerzos fuesen fallidos, pareciera como si todas las estrategias que se diseñaran no tuvieran los frutos que se prevé puedan tener. Nunca antes en la historia nuestra, no solamente nuestra, de nuestra Colombia, sino en la historia de la humanidad, se había hablado tanto de transparencia, porque el drama que hoy nos convoca, que convoca tantos foros, tantos seminarios, tantas jornadas, el de la corrupción, no es un tema local, no es un tema exclusivamente nacional. Ustedes saben muy bien que trasciende nuestras fronteras, que es los temas prioritarios en todos los escenarios políticos del momento actual. Pero decía,
que nunca antes en la historia y en la historia de la humanidad se había hablado tanto de transparencia. No habría existido, no se habían provocado tantos escenarios jurídicos, tantas modificaciones legales, tantos códigos éticos, tantas autorregulaciones, tantos convenios internacionales. Nunca antes los funcionarios públicos habíamos viaticado más para asistir a esos escenarios, para cualificar más nuestra clase dirigente en esta materia de transparencia y de prevalencia del interés general, pero nunca antes se había llegado a los niveles que hoy se ha llegado. En Colombia, por ejemplo, por dar una información estadística que por demás es bastante conservadora, porque yo sé que se han traspasado esos límites, al año cerca de 9.2 billones de pesos se pierden en razón de actos de corrupción, solamente en la actividad contractual del Estado, de las entidades descentralizadas y de las nacionales y de las territoriales. Solamente en materia de la contratación pública, 9.2 billones de pesos. Y ahí la pregunta apenas elemental: ¿cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas vías de comunicación, cuánta seguridad, en fin, cuánto sacrificio de los derechos sociales, culturales, en fin? Pero igualmente, permanentemente estamos nosotros verificando que las instituciones públicas, que gran parte de nuestra institucionalidad resulta cooptada, es decir, secuestrada por estructuras organizadas de poder. Reiteradamente se nos dice, y casi que lo aceptamos como un signo trágico, como un halo fatal, que municipios enteros, que zonas donde la minería ilegal, las siembras de coca, en fin, sean en últimas los financiadores de las campañas políticas, y que la institucionalidad quede en manos de la corrupción, llámese como se quiere, llámese FARC, llámese ELENO, llámese Autodefensa, llámese BACRIM, en fin, póngase la denominación delincuencial que todos conocemos. Y la estrategia que el Estado colombiano ha diseñado para combatir la corrupción ha sido fallida. Y ha sido fallida por una razón elemental, porque se cree erradamente que a la corrupción se le combate exclusivamente con la ley. Y la ley es necesaria, pero no es suficiente. Y los instrumentos legales, la adecuación de las normas legales son necesarias para afrontar los fenómenos criminales de corrupción que mutan permanentemente. Claro, ¿quién dice que no? Pero ello no es suficiente. No es suficiente la sanción, no es suficiente que los corruptos vayan a la cárcel. ¿Por qué lo podemos afirmar? La experiencia es tosuda. La experiencia, ¿cuántas modificaciones al Código Penal hemos hecho los colombianos en el transcurso de los últimos 10 años? Muchas, casi que todas las legislaturas hay alguna modificación al Código Penal o a los códigos de procedimiento, y se expiden estatutos anticorrupción y normas por la transparencia, y los resultados pues como si no existiesen.
y la corrupción pareciese que asienta sus reales en toda la escena pública y la escena privada. Si hay algo que aquí se ha democratizado es la corrupción, porque en últimas, ¿quién es el beneficiario de la corrupción de lo público sino los particulares? ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién da las coimas? Siempre en esas estructuras criminales hay funcionarios públicos, desde luego, pero quienes promueven, quienes articulan, pues están al otro lado de lo público, que son los beneficiarios. Y a su turno, al interior de la actividad privada, pues también hay preocupantes síntomas y signos de corrupción. El problema no es de una ética pública, el problema lo trasciende. El problema es un problema ético y un problema moral, radicado en la misma sociedad, que ha puesto en entredicho toda nuestra estructura social. Si hoy se habla de la cohesión social, precisamente lo que nos permitía la cohesión social eran unos principios y unos valores y una ética privada que precisamente permitía que se permearan las conductas públicas y a partir de allí se construyeran todas las actividades sociales, políticas, económicas, en fin. Y en ello decía, retomando el hilo de la exposición, decía que la política del Estado ha sido fallida, ha sido deficitaria en eso, porque ha tenido en cuenta exclusivamente la represión, la sanción, pero ha dejado de lado un aspecto fundamental, que llamémoslo, para ser pedagógicos, el aspecto cultural. Permítaseme aquí acudir a la experiencia de un alcalde italiano, don Leo Luca Orlando, alcalde de Palermo, capital de Sicilia. Y ustedes saben qué significa Sicilia para la historia de la mafia. Eso ya no es un lugar en la geografía, sino hay muchas Sicilias y muchas ciudades Palermo, pero para la referencia que estoy haciendo, este alcalde, don Leo Luca Orlando, alcalde de Sicilia, de Palermo, capital de Sicilia, quiso tratar de lavar la cara de su ciudad, de su pueblo, del lugar donde están sus cunas y sus tumbas. Y pensó precisamente en estas reflexiones que estamos haciendo. No basta la ley, es necesaria la ley, pero no basta la ley. Yo creo que con menos ley, pero con una voluntad política necesaria para aplicar esa ley, la que esté, la que sea, pero con la decisión de que cumpla con su finalidad, haríamos más que todas las modificaciones legislativas a los cuales nos han sometido en el transcurso de los recientes años. Pero decía don Leo Luca Orlando, no basta la ley, menester es la cultura. Y allí él fue en últimas quien diseñó esa estrategia por todos hoy conocida y estrategia a la cual se acude. Incluso Naciones Unidas la promociona insistentemente, la cultura de la legalidad, la cultura de la legalidad. Pues detengámonos ahí un momento, desarrollemos un poco más este tema cultural. Es ingenuo y casi
me atrevo a decir que tonto escandalizarnos porque hay funcionarios públicos o dirigentes privados corruptos, porque si hay alcaldes, si hay gerentes, si hay senadores, si hay ministros, si hay procuradores, fiscales, en fin, corruptos, pues es porque no hemos logrado formar a buenos ciudadanos. Es que la ética de lo público, la ética privada, no se adquiere en el momento que yo asumo el cargo, que me dan la investidura pública o la responsabilidad privada. No, si no la tengo, no la tengo. Y si no la tengo y adquiero la investidura, pues ¿qué haré? Sacrificaré lo público, la función pública, los deberes que están vinculados a la función por los beneficios particulares, porque no nos digamos mentiras. Ese es el paradigma que hoy desafortunadamente se extiende cada vez más, y el pretender que el ejercicio de la autoridad, o mejor, que la autoridad se ejerce para beneficiarme de ella, no para prestar un servicio. No es la función para servir, sino la función para servirme. No es la función, llámese autoridad pública o autoridad privada, póngalo en el rango que ustedes quieran y en la actividad que ustedes se imaginen, pero desafortunadamente hay un paradigma que cada vez más se extiende más, y es el ejercicio de la autoridad para servirme y no para servir a. Dice un viejo adagio que lo encuentra uno en la filosofía política. A veces me da temor decir el autor porque me acusan de fundamentalista. Regnare servir. Regnare servire, decía Santo Tomás en una maravillosa obra, en una carta que le vendía a Sigifredo de Brabante, cuando le enseña a gobernar. Ejercer la autoridad es servir, y podríamos decir, no es servirse de ella. Pero este paradigma, desafortunadamente, se extiende cada vez más. Entonces, dije que era ilusorio y hasta tonto pensar o quejarnos, poner en evidencia los dramas de la corrupción en el ejercicio de la autoridad, cuando no estamos desconociendo que la corrupción no es causa, es efecto, y no estamos asumiendo con responsabilidad el contrarrestar esa causa. Nos escandalizamos con el efecto, pero somos ciegos ante las causas. Y en ello sí que tienen responsabilidad la clase dirigente. Muchas veces la clase dirigente da un paso al lado para pensar que no es su responsabilidad, es su responsabilidad. Tiene mucho nuestra clase dirigente en los dramas de la disolución social como consecuencia de la corrupción, por una razón elemental, porque desde hace muchos años creyeron que el ejercicio de lo público era algo secundario, y se decidieron no asumir riesgos en el ejercicio de lo público, y decidieron no sacrificar su tranquilidad personal y familiar, y dejaron esos espacios a quienes tenían unos perfiles que no eran los más recomendables para el ejercicio de lo público. Pero lo importante, lo grave de esta, lo importante tal vez, lo positivo de esta crisis
es precisamente el saber reaccionar en un momento dado, así como las enfermedades, las crisis del cuerpo generan las reacciones clínicas y científicas adecuadas para volver a restablecer la salud. Así es importante que en los escenarios sociales la clase dirigente perciba que es necesario asumir, tomar las riendas a riesgo de ser unos espectadores impávidos de la desolución que causa la corrupción que estamos sufriendo. Pero sigamos. Entonces, el deber de construir, de hacer ciudadanía, de combatir la corrupción, claro, hay que combatirlas en sus efectos, hay que meterlos a la cárcel, hay que combatirlos, claro, la ley, todas las fiscalías y, como se dice en algunos escenarios, todas las asustadurías tienen que concertarse y articularse para combatirlos y meterlos a las cárceles, claro que sí, en eso estamos. Yo lo he hecho y eso me ha costado algunas canas, pero para eso lo designan a uno en estos cargos. Pero eso es importante, pero no es lo más importante. Eso es necesario, pero eso no es suficiente. Porque, como les dije, la corrupción no es causa, la corrupción es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Precisamente de una, como decía el coordinador de estos eventos al hacer la presentación, es un problema de valores, es un problema de principios, es un problema ético, un problema moral. Al fin y al cabo, ello es lo que permea las conductas de los hombres. Y lo que debemos generar precisamente es toda una pedagogía social de los valores que permita permear las conductas de los hombres para a partir de allí renovar y construir civilidad. Ese es el reto que tenemos todos. Este es el reto que tiene nuestra sociedad. Esa es la verdadera cohesión social que nos toca defender si queremos nosotros, porque mire, no nos digamos mentiras, no habrá ni seguridades democráticas ni prosperidades democráticas que sean perdurables y duraderas si es el tema de los valores, de los principios, que es en última la cohesión social, no permite la permanencia, la perdurabilidad de esos logros políticos, de esos logros sociales. Pero es ahí el compromiso de toda la sociedad civil, no solamente del Estado, de la sociedad civil, llámense gremios, llámense partidos políticos, llámese academia, educación, iglesia, en fin, si nosotros no hacemos una pedagogía social de los valores. Y aquí sí que se ha hecho irrisión de los valores y de los principios, de aquellos valores y principios que han construido nuestra nacionalidad, de aquellos valores, de aquellos principios que conforman y que integran nuestra identidad cultural. Irrisión de esos valores y de esos principios que se han hecho de manera permanente y que hoy están recogiendo los frutos. La sociedad hoy recoge los frutos de esa tratamiento de irrisión o de ese olvido de la pedagogía social de nuestros valores. Hoy le está pasando factura a la sociedad. Y si quieren, voy a hacer unas 2 o 3 reflexiones finales.
Y la gran drama que hoy vive nuestra sociedad en esa materia se da precisamente por la crisis de la célula familiar. La célula familiar es el escenario natural donde esos valores y esos principios son transmitidos. La familia tiene una función educativa de carácter natural. No le corresponde ni al Estado ni al mercado cumplir esa función. Y hoy a la familia la desplaza el Estado y el mercado. Y desde luego los medios de comunicación, que son en última los formadores o los desformadores de nuestra juventud. Esa es la familia a la que corresponde esa función educativa y esa función educadora. Allí es donde, si me permite la expresión, allí es donde nosotros mamamos con el ejemplo, los valores y los principios. Si no es allí, díganme en dónde. ¿En los medios de comunicación? No, señor. Allá es desafortunadamente, se hace una pedagogía de los antivalores. Hoy, un joven, ¿cuántas horas ve televisión? Lo dicen las estadísticas. .6 horas diarias de televisión. Y ello determina conductas. Ustedes saben muy bien cómo. Se gastan millones de euros y de dólares y de pesos en la publicidad, porque la publicidad visual determina conductas. Y si eso es la publicidad, ¿qué ven en esas 5.6 horas nuestra juventud y los jóvenes? ¿Y qué decir de nuestras telenovelas y demás? Son fábricas de antivalores. Entonces, si nosotros queremos, el reto que tiene la sociedad civil para combatir la corrupción, desde luego hay uno que ya saben ustedes que es necesario, pero no es suficiente. Pero hay otro, el que es realmente trascendente, importante si nosotros queremos preservar la cohesión social y construir civilidad. Es la formación en valores y en principios, el fortalecimiento de la célula familiar, las políticas públicas necesarias para construir y reconstruir precisamente los hombres probos, los hombres respetuosos del interés general y responsables en el cumplimiento de las funciones. Es simplemente el fruto, el resultado de la formación. Hay un pequeño libro que tiene una interesante discusión entre un filósofo y un teólogo. El filósofo Jürgen Habermas, aquel del discurso deliberativo, el de la ética por consenso, y otro, el teólogo Joseph de Ratzinger, el actual Papa. Un debate que se dio en la Universidad de Alemania, de Berlín, en el año 2000. El texto se llama La dialéctica sobre la secularización. Cito lo que dice Jürgen Habermas, que es una especie de icono de la modernidad. Dice: el Estado no se justifica exclusivamente para garantizar libertades. El Estado y el derecho no se justifica exclusivamente para garantizar libertades. Hay unos principios y unos valores prepolíticos. Hay unos principios y unos valores prepolíticos que se deben, en últimas,
que deben ser reconocidos por el ordenamiento jurídico para conferirle legitimidad a la ley del ordenamiento jurídico y del ordenamiento político. Los valores y los principios no los crean los tribunales constitucionales, están en nuestras tradiciones, están en nuestra identidad cultural. Ellos, precisamente, son los que deben generar legitimidad a ese ordenamiento jurídico y a ese ordenamiento político. Las políticas públicas en perspectiva de familia, esa es una urgencia y ese es un reto, el reto del siglo XXI de los ordenamientos jurídicos si nosotros queremos la pervivencia de nuestra civilidad. Porque no nos digamos mentiras, hoy tenemos mucho individuo y poca sociedad. Hoy tenemos mucho individuo con derechos ilimitados e ilimitables y muy poca sociedad. Y entonces cada vez más se hará más difícil la vida en sociedad en la medida que esos derechos absolutos, inmutables e ilimitados generan las controversias y las contradicciones que hoy está soportando la sociedad. Entonces, un gran esfuerzo de las políticas públicas en perspectiva de familia para permitir que la familia logre volver a cumplir su función educativa, su función natural. Si nosotros queremos combatir de verdad la corrupción, para que exista una verdadera cultura de la legalidad, para que el hombre, el ciudadano pueda ser dócil a la ley, debe haber permeado unos valores que lo hagan dócil a la ley y que lo hagan entender la primacía del interés general sobre el interés particular. Termino ahora sí con una anécdota no, un hecho histórico. Me refiero a don David Cameron. ¿Saben ustedes quién es don David Cameron? El primer ministro del Reino Unido. Hace exactamente un año, en el verano del 2011, en Londres, en el mes de agosto, se presentaron unos disturbios generalizados, donde se incendiaron más de 2.000 automotores y se destruyeron centros comerciales en las barriadas londinenses. Y una vez volvió la calma, don David Cameron se dirige a los londinenses y dice palabras más, palabras menos, observando los incendios del día de ayer, pensaba dónde se encontraban los padres de familia. Y continúa don David Cameron y dice, en adelante, todas las políticas públicas del Reino Unido se van a someter a un rigorista test de la perspectiva de familia. Si la política pública favorece la familia, la unidad de la familia, el cumplimiento de sus funciones naturales, el cumplimiento de su función educativa, las políticas públicas serán promovidas. Pero si no es así, las políticas públicas serán desechadas. Es decir, la política pública en perspectiva de familia en orden a construir civilidad, que es precisamente de lo que estamos echando de menos. Y don David Cameron no hacía parte de la nómina de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias.